Nos acompaña a esta hora Enrique Gómez París, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, y lo hemos llamado porque obviamente la medida que se ha anunciado en las últimas horas, de la cual ya hay un decreto, que plantea la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación para ingresar a ciertos establecimientos, incluidos precisamente los restaurantes, los bares, pues obviamente que impacta directamente en esta industria. Nos ha dicho Gerson Bermond esta mañana, del Ministerio de Salud, que habrá sanciones para los establecimientos que no cumplan con la solicitud del carnet de vacunación adecuadamente. No, dice, las autoridades no van a ingresar a los sitios cuando hagan estos procedimientos de control buscando a los ciudadanos sin carnet, no, sino que si hay ciudadanos sin carnet en lugares donde deberían tener su carnet, la sanción va para el establecimiento. Queremos ver cómo reciben esto desde la industria y si están pues preparados para lo que significa aplicar estas medidas de control. Muchísimas gracias, señor Gómez París, por atendernos. Buenos días. Buenos días, Yolanda, a toda la audiencia, a todo tu equipo. Bueno, primero, ¿qué opinan de la decisión de aplicar la exigencia de carnet de vacunación para ingresar a restaurantes? Creemos que es necesaria, Yolanda, porque toda la nación, y empezando por el gobierno nacional, ha hecho un esfuerzo muy grande para lograr unos índices de cobertura de vacunación que han ayudado a reducir muertos, contagios y nos ha permitido reactivarnos económicamente. Claramente hay un grupo poblacional que se resiste a vacunarse y aunque está en libertad de hacerlo, pues también tiene que asumir las consecuencias de su decisión, y una de ellas es no exponer a los demás a riesgos. Entonces, esta es una medida que se ha implementado en varios países. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar la semana pasada en Italia y eso está sucediendo allá. Allá le están pidiendo carnet de vacunación al ingreso a restaurantes, a eventos, a toda la persona que quiera asistir. Entonces, es una medida que busca eso. Y pues el decreto es claro que se adiciona a los protocolos de bioseguridad vigentes. Nosotros lo vemos como necesario, pero pues también esperaríamos, Yolanda, que al buscarse que la gente que asista a un restaurante o a un evento esté toda vacunada es porque hay un bajo riesgo de contagio. Debería considerarse también que se eliminen medidas como la limitación del aforo en los establecimientos o como lo que propuso la NIF de quitar los tapabocas en espacios abiertos. Ahora, ya cuentan ustedes, dijéramos, de alguna manera, si se quiere, la logística es simplemente una persona revisando el carnet antes de que entren. ¿Saben ustedes cuáles son las sanciones y eventualmente se detectan personas sin el carnet dentro de los establecimientos? Sí, porque lo tuvimos que hacer con los protocolos de bioseguridad. Cuando se activaron el año pasado y empezamos los pilotos de reapertura, se le pedían los datos a las personas y se les medía la temperatura. Aquí lo que hay que hacer es que ya esa medida se había eliminado, es reactivarla, pero simplemente verificar que la persona presente su carnet de vacunación, que es, digamos, lo que el establecimiento debe verificar. Claro, presente su carnet y puede ingresar. No tiene el carnet, no ingresa a partir del 16 de noviembre. Ahora, importante en este momento, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad que se mantienen para los establecimientos de la industria gastronómica? ¿Se mantiene control de aforo, se mantiene control de distancia, etcétera? ¿Algo que deba cambiar de la mano de esta exigencia del carnet de vacunación? Hay 4 medidas que nosotros hemos estudiado con las autoridades de salud que son las que más impacto tienen en la reducción del riesgo. Como dices bien, la primera es el distanciamiento, la segunda tiene que ver con el uso del tapabocas, el lavado de manos y que los establecimientos estén lo más ventilados posibles, que pues es una medida un poco complicada, sobre todo en climas como los de Bogotá, pero se implementa. Lo que vemos nosotros es que las autoridades, al exigir que las personas estén vacunadas para poder entrar al establecimiento, están respaldando la efectividad de la vacuna. Y si se está respaldando la efectividad de la vacuna, consideramos que el distanciamiento ya no es necesario, es decir, el control de aforo se debería levantar. Y enhorabuena, escuchábamos ayer al secretario distrital de Salud de Bogotá manifestando eso, que los establecimientos que exijan el ingreso de los clientes con carne de vacunas podría tener un aforo libre, pleno, del 100%. Y pues a nosotros somos los primeros interesados, Yolanda, en que eso suceda, porque igual los locales seguimos pagando arriendos plenos, la gente ve los restaurantes llenos y cree que nuestra crisis ya está superada, pero resulta que no, porque no los podemos usar plenos, nos toca con restricciones
En algunas ciudades del 50%, en otras ciudades se ha avanzado al 75%, y pues esas son restricciones que no nos permiten mejorar nuestros ingresos. Entonces, si esta exigencia de carnet nos va a permitir tener aforo completo en los locales, créame que somos los más interesados en aplicar la medida. Claro, y a propósito, ¿cómo va el proceso de reactivación del sector? Pues Yolanda, bien por la mejoría de las ventas, la gente ha vuelto a los restaurantes afortunadamente, mal por los ingresos. Estamos viviendo un fenómeno inflacionario en los precios de los alimentos sostenido, permanente. El pollo, la carne, los lácteos, las legumbres, el aceite, el pan, suben y suben mes a mes los precios, y pues eso nos golpea directamente a nosotros porque esa es nuestra materia prima y nosotros no podemos trasladarle ese aumento de precios al cliente final. Entonces no hemos podido mejorar en esa parte, ha sido muy difícil para nosotros, y por eso pues fue una buena noticia para la industria que antes de ayer la Comisión Tercera de la Cámara por unanimidad aprobó un proyecto de ley que busca que el impoconsumo, que es el impuesto que el gobierno recauda a través de la industria gastronómica, no sea pleno del 8%, sino que regresemos progresivamente. El año entrante el 4%, el año siguiente el 5% y en 2024 el 6%, con el fin de contener el impacto inflacionario. Si no se logra el aval del gobierno y un mensaje de urgencia a esta iniciativa para que a partir del 1 de enero tenga vigencia, nos vemos enfrentados a una nueva crisis, porque este factor inflacionario nos va a llevar a un alza general de precios en promedio del 27%, y eso pues dañaría la recuperación de ventas que hasta el momento se ha logrado, y obviamente le impediría a nuestros clientes, que en su mayoría son estratos 2, 3 y 4, volver a un restaurante. Entonces estamos dando esa batalla y agradecemos mucho a la Cámara de Representantes por ese respaldo tan importante para sacar adelante esta herramienta. Ahora, ¿se ha recuperado el empleo que se perdió? Porque sabemos que del sector de restaurantes se perdieron muchos empleos y se cerraron muchos negocios. Entonces la pregunta es si esta reactivación ha significado también la recuperación del empleo, o definitivamente muchos de los establecimientos que cerrados se quedaron. Se ha podido recuperar alguna parte, no toda. Digamos que nuestra mayor angustia es poder volver a contar con el 100% de nuestros equipos de trabajo. Y uno de los factores que lo ha impedido ha sido esta inflación, porque desafortunadamente cuando hay una presión de costos como la que estamos viviendo, el aspecto más frágil, el que se ve más afectado, es el del empleo. Y por eso nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de una herramienta tributaria de competitividad como es un regreso progresivo al impoconsumo, de tal manera que el gobierno pueda hacer recaudo y que nosotros podamos pagar y recuperar empleos. De lo contrario, pues va a ser imposible. Entonces, la respuesta es parcialmente sí. Hemos podido reenganchar colaboradores a nuestros equipos, pero no como quisiéramos, porque la inflación no lo está impidiendo. Por eso la necesidad y la urgencia que tenemos de lograr del gobierno nacional el apoyo a esta propuesta, porque de hecho también le va a ayudar al gobierno. Si nos ayudan a sostener el modelo de negocio y nos ayudan a volver a no solo recuperar puestos de trabajo, Yolanda, sino generar nuevos. La gastronomía es intensiva en mano de obra, necesita gente, pues el gobierno tiene quien le pague impuestos. Pero si volvemos a un 8% pleno de impoconsumo el 1 de enero con este factor inflacionario, esa alza de precios inevitable va a hacer insostenibles negocios que están aguantando, que el gobierno y el Congreso se dieron la pela por ayudarnos a no quebrarnos, y vamos a terminar quebrándonos. Entonces, por eso estamos en esta apuesta tan importante, porque sabemos que uno de los temas centrales en este momento de la agenda pública es el empleo. De los restaurantes que ustedes tenían en el radar durante la pandemia, ¿cuántos se cerraron de una vez y para siempre? ¿Cuántos no se han recuperado? Nosotros perdimos el 54% de la industria entre negocios formales e informales. Estamos hablando de 48,000 establecimientos. Esto destruyó 235,000 empleos. Lo primero que perdemos de vista frente a esa pregunta es los establecimientos formales, que por la situación y por las complicaciones de reactivación no se han podido volver a abrir. Entonces, ¿qué tiende a pasar?
que se convirtieron muchos de ellos en cocinas ocultas ilegales. Es decir, que muchos empleados, por ejemplo, muchos trabajadores que perdieron su puesto formal directo con la industria, convirtieron las cocinas de sus casas en centros de producción, porque digamos que otra de las complejidades que tiene la gastronomía es que es una actividad, un oficio que no lo puedes desempeñar en otra área, es en gastronomía y punto, no tenemos cómo movernos a otro sector. Entonces la gente lo que sabe hacer es preparar alimentos y bebidas, convierte su cocina en un centro de producción y se pone a venderle a los vecinos, o lo hace a través de plataformas electrónicas. Entonces se creció, digamos, hubo un crecimiento de la informalidad que no tenemos estimado de cuánto sea. Han habido cadenas y franquicias que, si bien cerraron puntos, han podido reabrirlos en otros lugares distintos a los que había antes de pandemia, en una proporción del 10% de lo que se tenía. La recuperación en ventas ha sido buena. A cierre de septiembre, de octubre, alcanzamos el 76%, que eso es una muy buena noticia. Y esperamos que a diciembre el ritmo de ventas se siga recuperando para poder volver a abrir establecimientos que se mantienen cerrados. Dolorosamente hubo negocios de mucha tradición de 30, 40, 50 años que desaparecieron para siempre. Ya los propietarios no fueron capaces de volverlos a abrir. Y pues eso nos duele mucho. Esperamos precisamente, y por eso estamos insistiendo en este proyecto de ley, que esa herramienta, lo que denominamos nosotros herramienta tributaria de competitividad, lo que permita es tratar de reabrir la mayor cantidad de puntos de venta posible para con ello recuperar el empleo y ojalá anticipar planes de expansión, es decir, poder poder abrir nuevos puntos de venta por encima de lo que se reabre para poder generar nuevo empleo. Esa es la bondad que genera la gastronomía. Ha sucedido en países del mundo donde se le ha dado respaldo a esta industria y esperamos que Colombia no sea la excepción. Pues muchísimas gracias. Confiemos en que llegue la reactivación con fuerza, que se controlen un poco los precios, porque eso está golpeando a todo el mundo. Eso está golpeando, el incremento de los precios de los alimentos es tremendo para el ciudadano que hace el mercado, pero también obviamente para ustedes como industria gastronómica. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, Yolanda, un gran placer, les deseo un feliz día. Él es Enrique Gómez París, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica. Ellos saludan la decisión, les parece positiva, les parece buena, de incluir como obligatorio el carnet de vacunación. Dicen ellos que simplemente van a reactivar algunas fórmulas que habían aplicado en el momento en que tomaban temperatura y demás, que es cuestión de hacerlo nuevamente, poner ese filtro a la entrada de los restaurantes y lo van a hacer, pero están pidiendo aforo total, porque aseguran, hemos logrado recuperar las ventas, pero no los ingresos, por cuenta de los precios altísimos de los alimentos, que hay que decir, profesor Jorge Restrepo, está golpeando a todo el mundo. Ellos dicen, no podemos trasladar ese costo directo al consumidor final, ahorita que estamos tratando de reactivar un poquitico el sector que perdió el 54% de los establecimientos durante la época de la pandemia. Es decir, la reactivación va lenta, la reactivación está frágil y a ellos los está golpeando muchísimo, como a todos los ciudadanos, el incremento en los precios de los alimentos. Falta camino para la reactivación, profe. Falta muchísimo camino, Yolanda. Se perdió mucho empleo, se perdieron establecimientos, pero además hay otro fenómeno que señala el señor Gómez, y es que se informalizó el sector, porque pues muchos de quienes cocinaban en establecimientos al público se convirtieron en cocinas ocultas, en cocinas que él llama ilegales, en las que ofrecen ese tipo de productos y servicios a través de otros medios. Y esa informalización es una clave, diría yo, en el sector de servicios, porque de la mano de la recuperación ha venido un crecimiento del empleo y de los establecimientos informales. Pagan menos impuestos, menos contribuciones a la seguridad social y hay menos seguridad para los trabajadores en ese tipo de establecimientos. Eso requiere un timonazo de política para volver a formalizar la economía.
Ahora, una duda que queda, José Manuel, es la gradualidad de las sanciones. Esta mañana Gerson Vermont del Ministerio de Salud nos dijo que esto era con base en código de policía, porque le decíamos, él dijo, va desde amonestación, multa hasta cierre del establecimiento. Ojo, las sanciones para los establecimientos que no pidan el carnet de vacunación, que no para los ciudadanos. Si hay un control de las autoridades, de repente van y hacen un control, ingresan a un restaurante, verifican si están cumpliendo con el protocolo de pedir el carnet de vacunación, pero no está clara la graduación, es decir, cuándo cierran el establecimiento, cuándo imponen una multa, cuándo hacen un llamado de atención. Eso no sé si en el decreto ya quedó como establecido con precisión, José Manuel. Pues no específicamente, Yolanda, tenemos el decreto 1408 de 2021 que tiene 11 páginas y lo que se menciona es que obviamente el cumplimiento de las normas aquí dispuestas estará a cargo de los propietarios, administradores u organizadores de eventos presenciales y que en caso de incumplimiento las autoridades competentes pues adelantarán las acciones correspondientes. ¿Cuáles? Habría que mirar si en el código de policía hay alguna especificidad, pero obviamente pues no hablará del tema de carnet de vacunación que no existía, por supuesto, para la época de aprobación del código. Sin embargo, es importante que los propietarios tengan claridad, los propietarios de estos establecimientos, para saber a qué se atienen. Evidentemente tienen que cumplir con esta exigencia, pero ¿cuál es la gradualidad? Pues allí habrá que hacer una investigación más profunda, o si no está dicho, que se diga con total claridad para evitar discrecionalidades y sobre todo arbitrariedades por parte de la policía, ¿no? Sí. Sí, ahí la pregunta, Yolanda, es si cuando le nieguen la entrada en un establecimiento, digamos, donde hay un evento colectivo o un restaurante a alguien, esa persona está siendo violada en sus derechos fundamentales y podrá exigir a través de una acción de tutela, por ejemplo, que se le permita entrar a ese establecimiento, o si habrá quien demande este decreto del Ministerio del Interior argumentando que se está violando los derechos de las personas, que se le está excluyendo. Creo que va a ser un debate legal, porque aquí en Colombia todas estas medidas se vuelven debates legales, y también me preocupa un poco ahora poner a la policía, ojalá que esa no vaya a ser la orden que se derive de este decreto, a controlar estas medidas de tipo sanitario, pues porque no hay capacidad, no hay policía para tantas necesidades. Sí, es que ese es el capítulo que sigue, ¿no, profe? El de las tutelas que se pueden presentar. Evidentemente todos los ciudadanos tienen la posibilidad de hacerlo por algún constreñimiento que sientan de su libre desarrollo de la personalidad y demás a la hora de querer entrar a alguno de estos establecimientos y que le pidan el carnet de vacunación. Y falta ver qué digan los jueces. En eso también pues tendremos que esperar a que se desaten las primeras tutelas que lleguen. Sí, pero eso está, a mí me parece que eso está dentro de las reglas del juego de la vida normal. Digamos, hay películas para mayores de 18 que no dejan de entrar a niños, hay restricciones de venta de alcohol a los menores de edad y restricción de ventas de tabaco, hay clubes que no dejan entrar a X o Y persona, hay que dejan con corbata o sin corbata. En fin, esto es una cuestión de salud pública que es el bien general por encima del bien particular. No veo por qué si hay restricciones en otros campos. Y aparte no están los servicios esenciales, es decir, esto no es para supermercados, lo que decía el ministro, no es para centros comerciales, para droguerías, es solo para distintos... Obviamente no habrá quien meta la tutela, pero sería, digamos, absurdo que un juez la aceptara, porque realmente esto es en bien de toda la comunidad. Ha sido el argumento del gobierno, María Elvira, que el interés individual o las libertades individuales van hasta donde se afectan los derechos de los demás, pero hay quienes consideran también que pues por la vía de establecer estas restricciones se pueden alterar esas libertades individuales. Y hay planteamientos que se han hecho en ese sentido, es decir, no está exento de debate. No está exento de debate, pero no solamente en Colombia, ¿no? En general, de acuerdo. En el mundo se ha hecho debate, los debates en muchísimos países en donde han aplicado restricciones, entonces la gente dice, por la vía de controlar la pandemia están controlando las libertades individuales. Recordemos que hubo el debate cuando se presentaron las restricciones, el confinamiento y demás, que siempre aparecían los debates sobre hasta dónde llegan las libertades individuales y estamos permitiendo que el Estado asuma mucho más control de los comportamientos individuales que el que puede asumir, pero el Estado ha dicho, aquí lo que prima es el interés colectivo, el evitar que haya una nueva propagación, en fin. Bueno, pero en Italia, que se por puede ejemplo, presentar ¿no? el debate, que fueron más allá. En Italia, usted para ir a trabajar tiene que estar vacunado, por ejemplo. Pero un poco la civilización y las democracias y los países se construyen sobre reglas de juego que permitan la convivencia, sobre el principio general de que hay que proteger a las mayorías, digamos, a la sociedad frente al individuo.
Y pues ese es el debate de nunca acabar, pero sí me parece que en esto pues es una restricción absolutamente... María Elvira, es un poco más allá. Dijéramos que el debate que se ha abierto con pandemia entre libertades individuales y protección colectiva frente a la enfermedad va a, por ejemplo, cuando empezaron todos los estados en el mundo a recoger datos de los ciudadanos sobre la enfermedad, usted que tiene tal... Entonces la gente decía, bueno, pero mis datos, ¿quién los va a manejar? ¿Dónde van a quedar? Son datos personales. Es decir, es un poco el debate hasta dónde llega el Estado al proteger colectivamente la salud y dónde empieza eventualmente a cruzar las líneas de las libertades individuales y hasta dónde ha favorecido, lo dicen algunos de los expertos, la pandemia. Dicen algunos de los expertos y de los analistas internacionales hasta dónde han favorecido a los estados que terminen vigilando a todos los ciudadanos y cruzando líneas que son de alguna manera líneas que pueden ser peligrosas. Es decir, a mí no me parece de poca monta el debate. No, es bueno. O sea, me parece que hay que cuidarnos del siguiente pico, pero me parece que hay lugar al debate. Sí, claro, claro que hay lugar al debate y hay que preocuparse por la intromisión del Estado en la vida de las personas privadas, pero me parece que estamos saltando un poco, extendiendo el tema, que nos preocupa más la intervención del Estado en nuestras vidas privadas que de las grandes corporaciones tipo todo lo de Internet y todo esto, que no tienen control. Sí, es porque verdad. esto finalmente hay un control, aquí no tienen control los estados, aquí por ejemplo en Colombia no veo ninguna preocupación sobre la regulación de Internet y todas esas cosas, que es un debate que hoy está caliente en el mundo. Pero fíjese, María Elvira, que hay una discusión por ahí en redes sociales que está rotando de la ley 1751 de 2015, que es la ley estatutaria de salud, y dice claramente, ninguna persona podrá ser obligada contra su voluntad a recibir un tratamiento de salud. Y muchos se preguntan a través de redes sociales si esta restricción del carnet va más allá, por ejemplo, al transporte público, a la entrada a universidades, a colegios, ahí sí se restringe o es anticonstitucional. Que es un poco, es decir, si la norma dice eso, es lo que se está preguntando la gente, si la norma me permite no vacunarme, es decir, es mi opción no vacunarme, por la vía de exigir el carnet, me están obligando a vacunar, que era lo que decíamos ayer. Claro. O sea, por la vía del carnet, de la exigencia del carnet, están obligando a vacunar. La norma dice que no es obligación vacunarse. Y ojo, es mejor vacunarse, es decir, es mejor porque esto está demostrando en el mundo que reduce los contagios. Pero, dijéramos, si la ley permite no vacunarse por la vía de obligar al uso del carnet, ¿me está presionando a vacunarme? Es decir, es un debate que tiene muchos por ahí se pueden matices, salir, exacto. Claro. Pero por todos lados hay eso. Sí, claro. Es decir, este es un debate que no se circunscribe a esto del carné o no el carné. Porque pues si usted lo mira en general en la vida, pues hay sitios se prohíbe la entrada de perros. Me están coartando la libertad porque el desarrollo de mi personalidad va con el acompañamiento de mi mascota, no tengo ni idea. Por todas las partes lo que uno entiende, lo que uno ve son restricciones en aras de la convivencia pacífica, digámoslo así, pero obviamente eso tiene su otro lado. Claro, ahora hay que tener en cuenta que aquí tal vez no es que estén obligando a la gente a vacunarse, digamos, me parece que el argumento sería más bien pedirle a la gente que no ponga en riesgo potencial a los demás y además que haga una contribución a que las demás personas estén bien, es decir, no lo puede ver por el lado positivo, a nadie se le obliga a vacunarse, pero sí se le está obligando a que no ponga en riesgo a las demás personas. Sí, en todo caso es un debate interesante, pero por lo pronto ha dicho el gobierno con total claridad, el derecho colectivo prevalece sobre el derecho individual y en este caso se está tratando de frenar, es lo que ha dicho el gobierno, un nuevo pico de la pandemia. Por eso es obligatorio presentar el carnet de vacunación desde el próximo 16 de noviembre en eventos masivos y en algunos, no en todos, en algunos establecimientos comerciales. 7 de la mañana, 29 minutos.